¿cuáles son los números enteros impares? Había sido el 1, el 3, 5, el 7, el 6. Digo, perdón, el 7, el 9. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el límite? El límite había sido el número 10, ¿no? Entonces, todos estos números que se ha encontrado debe almacenarme en algún lugar, ¿no? En este caso, estamos utilizando la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a acumular. Esto no es un contador, ¿ya? Esa es la diferencia, chicos, que siempre les he estado manejando. La diferencia entre un contador y un acumulador, ¿no es cierto? El contador va a ir contando cada vez lo que encuentra, ¿no? Va a contar y se va incrementando en uno. En cambio, el acumulador va a ir acumulando su valor. O sea, en este caso, tenemos el 1, 1 más 3, el resultado va a ser 4, 4 más 5, 9, 9 más 7, así sucesivamente. Entonces, a eso me refiero con acumulador. Esa diferencia tienen que saber bien. También tienen que considerar, digamos, en los ejercicios que van a ir resolviendo, ¿no es cierto? Ahora, otro, otra condición, ¿ya? La otra condición, ¿cuál es? Perdón, no, el I, ¿no es cierto? Esto es lo que me va a ir incrementando de uno en uno. En este caso sí, el I es un contador. Este contador va a ir incrementando de uno en uno hasta que llegue al límite. ¿Cuál es ese límite? Había sido N, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es todo. Lo único que debemos hacer es almacenar la sumatoria de todos los números impares, ¿ya? Entonces, como siempre hacemos, chicos, como siempre hacemos, empezamos con nuestro inicio, ¿no es cierto? Luego venimos a la lectura de nuestro valor n, ¿no? Hemos dicho que n va a ser el límite. ¿Necesitamos leer algún valor más? No, ¿no es cierto? Porque solo me está pidiendo que ingrese el valor de n por el usuario, ¿ya? Entonces, como siempre, utilizando los ciclos mientras y como ya les he explicado en las anteriores clases, debemos de asumir el valor de i y el valor de suma, porque estas son las variables que vamos a utilizar para almacenar datos, ¿no? Entonces, y le estoy diciendo que va a ser 1 porque quiero que me empiece en 1, ¿no? Es por eso. Y la suma me va a empezar en 0 porque al iniciar el programa el valor de la suma no tiene que tener ningún valor, ¿no? Entonces pasamos al siguiente y vamos aquí a poner el ciclo mientras. ¿Y cuál va a ser la condición? La condición para que haga las iteraciones son que los valores que estamos buscando deben estar en el rango de i y n, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos, ¿ya? Por lo tanto, i va a ser menor i tiene que ser menor a n. En caso de que no cumpla esta condición, entonces va a terminar y me va a mostrar lo que nos interesa, ¿no es cierto? Bueno, pues continuamos y acá ya tenemos que poner una toma de decisiones. ¿Y cuál es esa toma de decisiones? La toma de decisiones comprende en aquellos números que sean impares. Entonces, ¿cuál es esa condición? Es esta, ¿no? Que i mod 2 sea diferente de 0. Cuando queremos buscar pares, entonces esto será igual, pero cuando queremos buscar impares, entonces debe ser diferente de 0. Bueno, ya hemos hecho anteriormente esos tipos de ejercicios y ya hemos explicado cómo funciona el mod, ¿no? Bueno, pues si cumple esa condición, entonces la suma va a ser igual a suma más i. Entonces ya me va a ir acumulando aquellos valores encontrados según la condición que nos pide la pregunta, ¿no es cierto? Entonces termina. Si no encontrara, bueno, pues aquí tampoco no estoy diciendo que necesito hacer algo. Entonces, por lo tanto, sí o sí, debo de cesarlo, ¿no?
Si cumple algo, que haga. Si no cumple, igual tiene que estar esta línea. Ya les he enseñado también. Entonces, haga o no haga, o cumpla o no cumpla esta condición, chicos, el valor de i siempre debe incrementar. Es por eso que está, que el i, fíjense, está fuera de la toma de decisiones, ¿no? Estamos haciendo el flujo. Ahora, si esta i igual a 1, pueden llevarlo, digamos, a este lugar. Lo primero que va a hacer es, va a incrementarse el valor de i, ¿ya? Entonces, ese i incrementado nuevamente va a entrar aquí, y eso no está correcto, chicos, ¿ya? Por si a alguien se le ocurriera, porque siempre pasa, ¿no? El orden a veces afecta el programa. Eso es lo que tienen que considerar, ¿ya? Entonces, esto no van a hacer. Si a alguien se le cruzara por la cabeza realizar eso, ¿no? Bueno, pues una vez terminado el contador del i, viene aquí y me va a hacer esta prueba de esta condición, y una vez que deje de cumplir, bueno, pues se sale. ¿Cuál es lo que nos interesa, chicos, sacar? Nos está interesando hallar la suma, ¿no? La suma de los números impares encontrados. Por lo tanto, debo imprimir, aquí está un comentario donde me dice la suma es, y luego seguido de la variable, ¿no? Entonces, una vez terminado eso, y hacemos el fin, ¿no? Bueno, pues entonces empecemos a hacer la prueba de escritorio. Ya, en la prueba de escritorio, chicos, yo voy a asumir, de la misma manera que en nuestro análisis, voy a asumir n va a tener un valor de 10, ¿no? Entonces, empezamos. Todos aquellos valores iniciales de las variables que vamos a utilizar en nuestra prueba de escritorio. Por ejemplo, el valor de i, ¿con qué va a estar empezando? Aquí yo le estoy diciendo que va a empezar con 1. Suma, ¿con qué valor está iniciando? Con el valor 0. ¿Tenemos otra variable por aquí? No, no tenemos otra variable. Es por eso que termina mi tabla, ¿no? Para la prueba de escritorio, y nos queda lo que es la impresión. Bueno, pues empecemos. Ya estamos aquí, ya hemos leído, ya estamos. Entramos aquí, ¿no? Pasamos aquí. Ahora decimos, 1 es menor a 10, ¿no? Sí, por lo tanto va a entrar y me va a hacer la condición, ¿no? Aquí yo lo voy a decir que si i es impar, porque ya sabemos esto qué quiere decir, ¿no? Entonces, 1 es impar, me está diciendo, ¿no? En otras palabras, sí. Entonces, en este caso sí cumple. Sí, por lo tanto va a entrar nuevamente. Ahora me va a asignar un valor. En esta asignación me dice que la suma va a ser igual a suma más i. ¿Cuál es el último valor que tiene suma en nuestra prueba de escritorio? Es 0. Más i. ¿Cuál es el valor de i? El último valor que tiene i había sido 1. Por lo tanto, 0 más 1 es igual a 1. ¿No? Termina, pasa acá, y aquí, es decir, me está incrementando el i. I va a ser igual a i más 1. Ese es el nuevo valor que va a obtener i. Va a ser 1 más 1, 2. ¿No es cierto? Termina ese proceso, pasamos. Nuevamente va a entrar. Ahora me dice comparar. 2 es menor a 10. Sí, nuevamente va a entrar, ¿no? Entonces me va a verificar. Aquí la condición es 2 es impar. No, no es cierto. Por lo tanto, en este caso se va a venir por aquí. Va a evitar este proceso. Se salta directamente al incremento del valor de i. I va a ser igual a i más 1. ¿Cuál es el último valor de i? 2 más 1. Ahora i vale 3. Fíjense que acá, en este caso, no ha hecho ya nada, ¿no? Porque no ha hecho nada. Por eso le he puesto un guioncito que no ha hecho nada. Muy bien, nuevamente termina, nuevamente va a entrar. Ahora i vale 3. Entonces, 3 es menor a 10, dice. Sí, por lo tanto va a entrar, y me pregunta aquí, ¿3 es impar? Sí, por lo tanto, nuevamente va a entrar, y la suma va a ser igual a suma más i.
Suma, ¿cuál es el último valor que tiene suma? Es 1, ¿ya? Más i, ¿cuál es el último valor de i? 3. Entonces, 1 más 3, ¿cuánto había sido? 4. Por lo tanto, termina, el valor de i se va a incrementar en 1. Ahora i vale 4. Nuevamente entramos. Bueno, así sucesivamente, chicos, ¿no? Va a ir avanzando esto hasta que va a encontrar el... Por eso se ha cesado a 10. ¿Ya? Hasta que... Cacho el resultado. Bueno, pasamos a eso y luego decimos que, y es 10, va a entrar aquí, dice 10 es menor a 10, ¿no? 10 es menor a 10, no, por lo tanto sale, me va a imprimir, ¿qué es lo que me va a imprimir? Primeramente me está imprimiendo el comentario. Comentario, la suma es, ya, seguido de la variable de almacenamiento del resultado, en este caso es suma. ¿Y cuál es el último valor de suma? Ah, había sido 25. Por lo tanto, 25, ¿no? Termina el programa. Y así termina el programa. ¿Ya? Estas ya son las iteraciones, ¿no? ¿Alguien tiene dudas, preguntas para este problema, para este ejercicio, perdón? Bueno, acá creo que no han hecho todavía el ciclo para, ¿no? El ciclo para. Entonces, fíjense, en el ciclo para hace esto, es lo mismo que esto, ¿no? Pero hay una diferencia. Estos dos son iteraciones, pero hay una diferencia. Chicos, esto deja de hacer las iteraciones cuando deja de cumplir una condición. En cambio, esto simplemente deja de hacer las iteraciones cuando llega al límite, ¿ya? Bueno, esto ya vamos a ir aprendiendo para el segundo parcial. Esto es un poquito más fácil de usar que esto, pero en mi experiencia este es un poquito más, ¿cómo les podría decir? Abastece a todo, ¿no? Pero es un poquito más largo tal vez manejar y tal vez un poquito más complejo. Ya, entonces vamos a hacer otro ejercicio, chicos. A ver. Ah, ¿alguien tenía alguna pregunta? Tal vez. Ya, aquí tenemos un ejercicio un poquito más complejo. Vamos a resolver esto también. Ya. Muy bien. Empecemos entonces. Acá tenemos otro ejercicio donde nos está diciendo ingrese un número entero n, ¿no? Verificar cuántos números de los que lo anteceden son múltiplos de 3, ¿ya? O dice, o múltiplos de 5. Pero dice, no múltiplos de 2. Y otro, y sumar los mismos, dice. En este ejemplo, es lo mismo que el anterior, ¿no? Que hemos resuelto, con la única diferencia de que me está pidiendo que cumpla más condiciones. ¿Y cuáles habían sido estas condiciones, no? Verificar, dice, esto
y esto más, ¿no? Y de 100 que haga la suma, ¿no? Entonces la estructura es lo mismo. Vamos a hacer un análisis, ¿no? Un análisis donde, a ver, que aparezca todo esto. ¿Qué más me falta? Prueba de escritorio. Ya. ¿No? Realiza la prueba de escritorio con los siguientes valores, dice, ¿no? Entonces ya debemos de realizar, aquí ya nos están dando asignaciones, ¿no? ¿Cuál es el límite que yo le voy a poner? Pero ya me está diciendo que debo ingresar el número entero que es n. Por lo tanto, ya asumo que debo de leer el valor n, ¿no es cierto? Pero nos están diciendo que le demos un valor y ese va a ser 100, ¿no? N entonces va a valer 100 y va a valer 88, dice, ¿no? Ya. Mm, ya. En este caso, ¿por qué yo he puesto i que valga igual a 88? Porque imagínense hacer iteraciones desde 1 hasta 100. Por lo tanto, como siempre nosotros hemos hecho, ¿no? Que i empiece en 1, pero nunca hemos hecho que i empiece en 4, en 5 o en 0, ¿no? Entonces, para demostrarles que sí, y puedes empezarlo en el valor que tú gustes, incluso en valores negativos, ¿no? Puedes hacerlo. En este caso, yo voy a decir que empiece en 88. ¿Por qué? Porque solo vamos a poder hacer cuántas iteraciones. Son 12 iteraciones que vamos a realizar, ¿no? Porque si y lo hago empezar en 1, entonces voy a tener que hacer las 100 iteraciones y no nos va a alcanzar la clase para poder terminar las iteraciones. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, ¿no? Ya sabemos que i va a ir buscando de 1, pero en este caso, en este ejemplo, supongo que yo lo he puesto en 88 para que no hagamos todas las iteraciones, ¿ya? Entonces, pero el programa no me está diciendo que i empiece en 88, ya les estoy aclarando eso. No me está pidiendo que empiecen, solo yo para poder para poder demostrarles y que se nos haga más corto, ¿no? Ya. Entonces, desde un rango de i, que empiece en 1 para este problema, hasta 100, me debe buscar ¿qué? ¿Qué es lo que me debe buscar? Aquellos números que cumplan estas condiciones, todas estas condiciones, ¿ya? Entonces, que sean múltiplos de 3 o también que sean múltiplos de 5, ¿no? Pero no, dice, no múltiplos de 2. Entonces, para eso, chicos, ustedes han aprendido lo que es el OR, ¿no es cierto? OR, que quiere decir O, ¿no? No sé si se acuerdan en álgebra 1, esto es lo que ya hemos hecho. También hemos utilizado, han debido utilizar el AND, ¿no? Que quiere decir y. Ya, entonces, yo no sé cómo están manejando con el ingeniero, si están manejando OR o AND, no sé por qué, siempre se me olvida. Ya, entonces, o también en español, ¿no? O y, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos debería funcionar. Ya, entonces, hemos dicho, mm, eh, me está pidiendo ¿qué? Me está pidiendo la suma de los mismos, ¿no? Entonces, la suma de aquellos números que cumplan esta condición. Entonces, de la misma manera, se va a ir incrementando, perdón, se va a ir acumulando, se va a ir acumulando y el resultado no sabemos cuánto va a salir. Por lo tanto, empezamos a diseñar inicio, empezamos a leer el valor n, ¿ya? Y asignamos los valores iniciales. Esto siempre, ¿no, chicos? Cuando estamos utilizando el ciclo mientras, y que empiece en 88. Suma va a empezar en 0. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿no? Les repito que suma no está almacenando nada al iniciar el programa. Entonces, nos hará, esta es la condición, ¿no? Que sea que y empiece en 88 menor o igual a n, ¿no? Entonces, para que pueda incluir el valor 100 más, ¿no?
Entonces, las condiciones, ya, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Que dice, verifique cuántos números que lo anteceden, o sea, que anteceden a n son del 1 hasta el 99, ¿no? Que lo anteceden, son múltiplos de 3, ¿no? Entonces ya sabemos eso. Son múltiplos de 3. O dice múltiplos de 5. Cuando utilizamos nosotros el comando OR, o también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede cumplir esto y puede cumplir esto. Entonces, sí va a entrar. Puede cumplir esto, pero no puede cumplir esto, también va a entrar. Puede que no cumpla esto, puede que cumpla esto, también va a entrar. Pero cuando no cumple ninguno de los dos, ahí sí, ahí de 100 no entra. ¿Se entiende esa parte, chicos? Para que cumpla, para que la salida sea verdadera en nuestra toma de decisiones, chicos, ¿no? Para que sea eh, positivo, ¿cómo se diría? Sí, el valor verdadero, ¿no? En nuestra toma de decisiones, porque solo me permite que salgan dos. O sale sí o sale no, ¿no? Entonces, para que salga sí, debe cumplir estas condiciones. Que cumplan los dos, o que cumpla uno de estos dos, o al revés. Pero si no cumplen ninguno, entonces de 100 va a pasar por este lado. A ver, para que se entienda, así lo voy a hacer. Aquí va a ser X, X. Cuando no cumple ninguna de esas condiciones. Cuando cumplan esas condiciones, sí van a entrar. ¿Ya? Y dice, aquí nos dice, no múltiplos de 2. ¿Ya? Y que no sean múltiplos de 2. Entonces ya sabemos, ¿no? Que no sean múltiplos de 2. Ojo, para eso es esto, ¿no? Ya tenemos eso. Si cumpliera todas estas condiciones de 100, dice, bueno, aparte aquí, chicos, no solo estoy haciendo sumar, sino también estoy mostrando el valor, ¿no? Me estoy haciendo imprimir el valor. Ya, bueno, después, de la misma manera, si cumple, bueno, pues el contador se va a incrementar, contador más uno. Ay, 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 ya. Bueno, estos chicos ya era lo que he aumentado, digamos, para demostrar algunas otras cosas. Eh, ya, a ver, les explico. El contador, ¿por qué he aumentado el contador? Para contar cuántos números cumplen esa condición, ¿ya? Entonces, seguramente el anterior semestre, para demostrarles, o alguien me ha debido preguntar, entonces he aumentado cómo hacer esto. Pero de todas maneras, esto todavía no. Y al finalcito les voy a explicar qué es lo que he hecho con esto, ¿ya? A ver, ya, entonces, y ni esto, ¿ya? Ni esto. Ya, entonces, y modo, si cumple esas condiciones de 100, ¿no? De 100 me va a sumar los números que estamos buscando, ¿ya? Ocultar, no sé por qué. Pues, ya, ahora sí. Ya, y va a ser igual a i más 1, ¿no? Entonces, una vez que termine eso, y es lo mismo que el anterior ejercicio hemos hecho, ¿no? Muy bien, termina aquí. Entonces, me va a imprimir esto, olvídense de esto. Ya, ya. Es decir, me va a imprimir el resultado que es la suma. Termina y fin. ¿No? Ese es el programa. Entonces, la única diferencia es cuando tenemos, chicos, más condiciones para encontrar un valor, es manejar, ¿no? El OR o o el y, pero en este caso estamos utilizando or. Voy a ver, creo que he hecho otro ejercicio donde puedes almacenar, o sea, estas tres condiciones, las tres condiciones que nos dan, no, perdón, estas tres condiciones en una sola toma de decisión, se puede aplicar. No sé si lo he hecho, voy a buscar y eso más podemos hacer, ¿no? Entonces, de la misma manera, chicos, entonces voy a hacer que aquí n va a ser igual a 100, ¿ya? Si esto se ha bajado, entonces porque nuevamente, de la misma manera, por el tamaño
de la columna, ¿no? Ya, entonces n es 100. Ya, y está empezando en 88. Bueno, pues chicos, para que ustedes puedan verificar esto, uno por uno tienen que verificar estas condiciones, ¿ya? Si cumple estas condiciones, no me acuerdo ya, estas no cumplen, ¿no? Por ende, no cumplieron. Pero el 93 había cumplido, ¿no? Entonces, cumple. Esto había sido, sí cumple, ¿no? Entonces, aquí estoy contando el contador. Aquí estoy almacenando el contador. Ya, no, continuaremos nomás después al finalcito. Ya, entonces sí cumple. Entonces, esto seguramente se va a sumar en nuestra variable suma. Va a seguir buscando, el 94 no entra, el 95, así había cumplido. Entonces, por lo tanto, 93 más 95 se ha sumado, ¿no? Nuevamente, va a seguir buscando, no, no cumple, no cumple, no cumple esta cosa. El 99 había cumplido. Por lo tanto, se va a sumar el 99, ¿no? Más esto. A ver, se va a sumar y me va a dar este resultado, 287. Y ya, el 100 no cumple, el 101 tampoco. Bueno, el 101, ¿por qué 101? Porque al finalizar, como hemos incluido el valor de 287. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he puesto el contador? Ya, el contador yo he puesto, si yo quisiera contar, chicos, cuántos valores he encontrado, ¿ya? Se puede modificar tu diagrama de flujo. Si tú comprendes bien lo que tú has hecho, o sea, tu diagrama de flujo, tu diseño de tu diagrama de flujo, y te pide, aparte de todo esto que nos está pidiendo, y te pide contar cuántos son esos números, entonces para eso te declaras un contador, ¿no? Aquí debería estar declarado ese contador, pero no está declarado, ¿no? Entonces, ese contador va a ir incrementándose de uno en uno porque me va a contar cuántas veces se ha encontrado. Aquí está el contador, ¿no? Está contando. Aquí ha encontrado, el contador se ha incrementado en 1. Aquí ha vuelto a encontrar, otra vez se ha incrementado. Otra vez se ha incrementado. Por lo tanto, al imprimir, aquí me estás diciendo que me imprima el contador primero, es por eso que ha impreso el contador primero, luego deciden la suma. Y aquí deciden la suma, ¿no? Aparte, fíjense que también puedo hacer que me muestre el valor de i cada vez que encuentre, ¿no? Y esos son simplemente, o sea, detallitos que ustedes pueden ir agregando para hacer a modo de probar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pongo un i? Entonces, fíjense, por haber puesto esta partecita de acá, me ha impreso esto, ¿no? Aparte de encontrarlos, aparte de sumarlos, me está mostrando cuáles son esos números que se han encontrado. Aquí están. ¿Cuántos habían sido? Habían sido una, dos, tres. ¿Y cuánto es su suma? Esto había sido su suma, ¿no? Solo que no está bien hechito, pero ya se entiende, ¿no? Ya se entiende. Con todas las clases que hemos llevado, ya se debe entender bien. Muy bien, chicos, ese es otro ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda, pregunta, tal vez? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué no se ha entendido? Ya, a ver, vamos a buscar ese otro ejercicio. ¿Dónde hice pues ese otro ejercicio? Mm, chicos, ¿están llevando lo que es el lenguaje de HP Prime, el PPL?
¿Ya entraron a eso o no, no han entrado todavía? Sí, vamos. Ya, ¿y están teniendo problemas al realizarlo o no tienen ningún problema? Ah, bueno, fíjense aquí a modo de explicarles, ¿no? Un ratito les explico y les voy a enseñar un poquito del lenguaje de HP Prime, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Como les decía, dentro de una condición, esto, por ejemplo, es un ejercicio para vectores, ¿ya? Y no se asusten, ¿no? Vectores es mucho más fácil. Vectores y matriz para mí es mucho más fácil eh, bueno, que el primer parcial, ¿ya? Porque simplemente siempre cumple una sola estructura. Ya, entonces fíjense, escribe un algoritmo que lea dos arreglos, dice, ¿no? De números enteros y luego produzca la lista ordenada ascendentemente, dice, ¿no? Ascendentemente los valores positivos y múltiplos de m más uno, pero no divisibles entre m más 2. O múltiplos de 3 y múltiplos de 5, pero no múltiplos de 7. Pucha, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? Alguien me dirá, pucha, pero este está fregado. A ver, ¿cuántas condiciones tenemos? A ver, yo siempre me estoy sorprendiendo. Lista de antecedentes de valores positivos, dice. Aquí está. Primero, que anteceden, ¿eh? De los valores positivos. Aquí tenemos una condición. Ah, aquí me dice y, dice, ¿no? Múltiplos de m más uno. Aquí tengo otra condición, pero no divisible entre m más 2. Aquí dice o múltiplos de 3 aparte y múltiplos de 5, pero no múltiplos de 7. Les estaré diciendo desde ahora, ¿no? Que al ingeniero le gusta ingresar, o sea, en sus exámenes siempre pone este tipo de condiciones. O sea, se va a inventar cualquier cantidad de condiciones. O sea, ya sea que cumpla o no cumplan esos números, aunque no existan, ¿no? Igual les va a poner. ¿Por qué les va a poner a prueba, ¿no? De que si saben o no saben dominar el lenguaje, el diagrama de flujo, o si están dominando ya su lógica. ¿No? Si no cumpliera ninguno de estos valores, no interesa, pero puede entrar en la pregunta del examen. ¿Ya? En el primer parcial entra, en el segundo parcial entra. Este tipo de condiciones. Sí o sí. Así que, bueno, la siguiente clase vamos a resolver algunos ejercicios. Yo creo que los exámenes pasados no lo vamos a resolver en las clases eh, de auxiliatura de los miércoles y yo les voy a decir qué días vamos a resolver, ¿ya? Eso les estoy explicando, les estoy avisando desde ahorita, ¿ya? Fíjense, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis condiciones, chicos, seis condiciones, ¿no? Y yo lo he simplificado en una toma de decisiones, fíjense, ¿no? En una sola toma de decisiones. A ver, el valores positivos, dice, valores positivos. ¿Cuáles son los valores positivos? A ver si revisaremos. Aquí me dice, los valores positivos, dice, aquí está, valores positivos. En este caso, ustedes asuman que este es para los vectores, se escribe así las variables, ¿ya? Ustedes piensen que es una variable cualquiera, ¿ya? Una variable debe ser mayor a cero. Esa es la condición para que cumpla esto, ¿no? Valores positivos. Y dice, aparte aquí estoy poniendo y, múltiplos de m más 1. ¿Cuáles habían sido los múltiplos de m más 1? Entonces, variable múltiplo m más 1 debe ser igual a 0. Ya sabemos cómo utilizar el mod, así que no les voy a volver a explicar. Dice, listo, ahí termina. Pero no divisible entre 2, igual. Y dice, ¿no? Porque al decirme pero, dice, a ver, y m más 1. No divisibles entre m más 1. Igual me está diciendo que no debe cumplir esto.
dice, o, dice, ¿no? Aquí está ese o. Fíjense, chicos, desde aquí, a ver, pero no divisibles. Hasta aquí. Hasta aquí es una condición. Tienen que saber también interpretar, ¿no? Aquí dice o, por eso es que tiene corchetes, perdón, entre paréntesis, ¿no ve? Por eso es que tiene eso. O dice, ¿no? Que sean múltiplos de 3 y múltiplos de 5 y no, pero no múltiplos de 7. Entonces, todo esto es otro conjunto de condiciones. Si recuerdan álgebra 1, se van a dar cuenta cómo es esto, ¿ya? Entonces, había sido dos conjuntos de condiciones, y con eso lo he aplicado todo esto y sí funciona. Para que, para que ustedes estén seguros de que yo no les estoy mintiendo que se puede hacer esto, ya les he enseñado, ¿no? Cómo se realiza el PCInt, así que pueden ustedes aplicar esta condición en el PCInt. ¿Ya? Un minutito. Bien, chicos, entonces, ya, eso son, ¿no? Simplemente es practicar esto, y supongo que la siguiente clase voy a preparar material para que puedan practicar este tipo de ejercicios. Eh, bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para que les explique. ¿Dónde está? Desde aquí, chicos, voy a tratar de enviarles para que puedan, van a disculpar que esté con su marca de agua, pero me han querido plagiar el primer semestre que he dado en virtual. Y no es porque soy envidioso ni nada, sino que realizar este material, o sea, te quita tiempo, ¿no? Y que alguien se esté haciendo, beneficiando por tu tiempo, por lo que tú has invertido, y yo lo estoy tratando de hacer de manera didáctica. Es por eso, chicos, no es por otra cosa que le he puesto la marca de agua. Ya, entonces estos son, chicos, cómo se puede traducir, ¿no? Lo que es el lenguaje, perdón, el diagrama de flujo en HP Prime, en el lenguaje de TPL, ¿no es cierto? El inicio, fíjense, está con Beijing,
end igual, ¿no? Igual end, ¿no es cierto? Con el mismo símbolo. Lectura de datos, fíjense, el input. Aquí les estoy explicando cómo se hace, ¿no? Los comandos, ¿no? El print, ¿cómo se imprime? Puedes utilizar el print, puedes utilizar el MSG Box y demás. Eh, declaraciones de variables, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Decisiones. Muy rápido. Decisiones, entonces, fíjense, o sea, cómo está la toma de decisiones, su estructura. Su estructura, ¿no? Como siempre les he explicado, pero traducido en el lenguaje de HP Prime, ¿no? Diagrama de flujo, todo esto, y todo esto, lenguaje de HP Prime. Entonces, la traducción, ¿no? Se podría decir. Voy a tratar de enviarles esto, chicos, para que puedan practicar el lenguaje de HP Prime. Ya. Lo que sí me interesa, chicos, rapidito, el día domingo yo estaba pensando pasar clases. ¿Les parece, chicos? No es obligatorio, o tienen algún día en específico que quisieran pasar, no sé, sábado. Esta clase no va a ser obligatoria. Está bien, domingo, sí. Sí, está Ya, bien, Domingo Auxi. ¿en qué horario quisieran más o menos pasar? ¿Por la noche, tal vez? Ya, entonces, a sugerencia de algunos de sus compañeros, y vamos a pasar por la noche, ¿ya? Tal vez vamos a empezar a las 9, cosa que todos traten de conectarse. Ojo, chicos, son clases extras, fuera de las clases de auxiliatura, donde les dije que voy a resolver lo que no puedo resolver en clases, ¿no? En las clases normales. Así que si pueden asistir, son bienvenidos. Y si no pueden, no pasa nada, ¿no? No estoy obligándoles y tampoco es una obligación. Y si alguien me pide video, no, son clases extras que no tengo la obligación de darles. ¿Ya? Entonces quedamos el día domingo a las 9 de la noche. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez? Bueno, ninguna. Entonces, mil disculpas por lo de hoy. Así que nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos. Gracias, Auxi. Hasta la siguiente. Hasta luego, Auxi.